Oseas capítulo 14, está allí en más o menos mitad de la Biblia, después de los Salmos, los profetas mayores, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y comienza a hablar el Señor en respuesta a esta declaración de su pueblo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, florecerá como lirio y se extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya el pino verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. Amén, Señor. Decimos a tu palabra, tan rica, tan preciosa. Hay un profundo agradecimiento en nuestro corazón y una súplica también de decir: Señor, perdónanos, porque no apreciamos bastante todo lo que tú nos has dado. Y quisiéramos, Señor, ser ese olor grato en tu presencia toda nuestra vida. Bendecimos por lo que ya hemos alcanzado y aprendido a alabarte, a orar, a buscar en tu palabra, a vivir en tus sendas de justicia. Pero, Señor, nos damos cuenta que siendo tú tan grande nos falta todavía. Y queremos alcanzar esa meta. La meta que es Cristo, esa altura tremenda de nuestro Señor y Rey. La estatura de Cristo. Y no lo podemos hacer si no es juntos. Juntos queremos alcanzar esa estatura. Ser esa fragancia de un sacrificio acepto delante de ti por medio de Él, en tu santo nombre, con la ayuda de tu Espíritu. Amén y amén. Me habían pedido que tuviéramos una meditación, un tema sobre el efecto que produce la sal, la levadura y la luz. La sal, la levadura, el perfume, que tienen una misma característica. No hacen ruido y con poco se consigue mucho. Son elementos muy transformadores. Y bueno, después de haber tenido un taller que habíamos tenido sobre cómo nosotros influíamos en la sociedad, como la sal, como la levadura, tomé este tema porque me resultó de tremenda bendición. Hoy en día hay Biblias de estudio, hay Biblias que se ponen en el teléfono, se pueden bajar en el teléfono, se puede leer distintas versiones, Biblias de todas clases. Y después de haber visto esto, yo pensé: va a haber una Biblia con olores. Con olores. Hay olores que son gratos, dice la Biblia, olores gratos a Dios. En el culto del Antiguo Testamento había ofrendas que eran cereal tostado, riquísimo. El olor del cereal
o del pan tostado. Ofrendas de sartén, de incienso, de aceite aromático, de madera olorosa. Qué rico esos olores. Después del diluvio, en Génesis capítulo 8, Noé ofrece un holocausto, que era el holocausto era de un animal con lo que nosotros haríamos hoy en día en una parrilla, era sobre el fuego en el altar, y dice que cuando subió a la presencia de Dios, Dios percibió el aroma y dijo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Este es el olor del hogar, el olor de la casa. Uno llega a la casa, qué olorcito a tostadas, qué rico olor, asado. Y muchas veces no nos damos cuenta que todo esto lo hizo Dios para nosotros, pero Él también se agrada porque Él lo creó. Qué triste es esa enfermedad que hay, que quita el olfato y quita el gusto. El sentido del olfato Dios lo ha dado, y en su templo había olor a hogar. Tenían muchos propósitos las ofrendas, mucha enseñanza maravillosa de por qué ellos traían los panes, ponían los panes frescos cada día en la presencia del Señor. Cuando estuvimos en uno de los viajes que mi esposo fue a estudiar por 2 meses allí en Estados Unidos, estábamos en una casa que nos habían cedido para que nosotros viviéramos, y bueno, nosotros teníamos muy poco, la diferencia del dinero con Estados Unidos siempre es demasiado, así que teníamos muy justo. Entonces yo iba, y como no tenía mucho que hacer, hacía todo, aprovechaba a preparar el pan casero, iba a comprar harina, compraba levadura, hacía el pan. Y a una cuadra, era como un lugar así de campo, estaba la casita, que era una casa para misioneros, y del otro lado estaba la iglesia. Y una tarde yo había hecho los pancitos, los panes caseros, y salían la gente del culto de la semana, y venían: no me digas que vos haces pan. Y sí, ¿cómo no voy a hacer pan? Fue nuestra supervivencia por mucho tiempo, el pan, la factura, los fideos caseros, y qué ricos que son. Y el aroma del pan, eso estaba todos los días, había que poner pan fresco, horneado, en la presencia del Señor. Y dice que era olor grato, porque Dios es Padre, porque nosotros somos sus hijos. Y no nos hemos dado cuenta que podemos disfrutar de esos olores y alabar al Señor, porque Él los hizo. Pan sobre el altar. Aún se hace más sagrada la tarea del hogar, cuando nosotros entendemos que Dios lo hizo y nos enseñó, y se agrada, así como se agrada cuando estamos orando en el secreto de nuestro cuarto, se agrada cuando estamos preparando alimentos con Él y en su presencia. Pero había mirra, cáñamo, ámbar, gálbano aromático, todo era aromas. El olor de la madera, el olor de las especias, olores del hogar, olor grato al Señor. Olores familiares. Cuando viene Jacob con la ropa de su hermano para presentarse ante su padre, dice que Jacob sintió el olor y dijo: es el olor de mi hijo. Olores familiares. Cuando veníamos de la obra misionera, nosotros estábamos allí a 1.300 kilómetros cuando nos casamos, y yo venía con mis hijitos chiquitos. Mi mamá guardaba las toallas con el olor a bebé de su nieto, porque no veníamos hasta 6 meses o más después
y ellos sentían el olor del bebé. Y estando en TEA, en Córdoba, tuvimos un taller con una doctora, una médica, psicóloga, y ella decía que se ha comprobado que el olor del bebé produce un efecto que atempera la depresión. Y por eso es bueno que el bebé quiere sentir el olor de la mamá, y la mamá quiere sentir, y el papá, el olor del bebé, o el olor de el esposo, de la esposa. Hay algo en el olor que tiene la persona que también nos agrada, nos atrae. El olor de mi hijo. En Cantares se menciona los suaves ungüentos de la amada, el perfume de tus vestidos, olor a nardo, el olor de su aliento, dice, es como de manzanas, áloe y casia exhalan tus vestidos, perfume. Olores de la naturaleza, vides, higos, granados florecidos, mandrágoras y frutas. Cuando fui chica viví en Neuquén, nací en Neuquén, mi papá era pastor allí hace muchísimos años, más de 50 años por supuesto, y había gente que tenía sus chacras con toda clase de frutas que se maduraban en los árboles, y le traían a mi papá y a mi mamá a veces unas manzanas así, las rojas, redondas así, inmensas, que no servían para vender porque tienen que vender todas de un tamaño. Entonces las que eran muy chiquitas o muy grandes, especialmente las muy grandes, no se vendían y ellos las regalaban a sus amigos, a mi papá por ser su pastor. Y las verdes, había unas altas así, verdes. Y era, cuando ellos traían ese regalo, toda la casa se llenaba de olor a manzana. Un olor exquisito, de frutas, de flores. El Dios del perfume, olor grato al Señor. En Isaías capítulo 3 relata como parte de un juicio de Dios, porque habían dejado sus caminos, el pueblo había dejado sus caminos, se había ido por cualquier otra cosa. Y dice el profeta Isaías, en aquel día el Señor arrancará todo adorno, está hablando a las mujeres, hedillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frascos de perfume, amuletos, anillos, argollas, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Y el juicio decía, habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón. No estaba mal todo eso. Dios nos hizo a las mujeres así, no se equivocaría. Lo que estaba mal era haber dejado el camino del Señor. Pero cuando estamos andando con Él, está todo lo demás incluido. Adornos, perfume, todo lo que es belleza, todo lo que es agradable, todo lo que es... Dios lo hizo para nosotros. Cuando andamos caminando con Él. La otra descubrimiento para mí que esta doctora nos dijo es que han comprobado que personas que están enfermas, y nosotros lo hemos probado sin que nadie nos dijera, cuando uno está enfermo o está decaído, bañarse y perfumarse hace que se sienta mejor. Entonces decía, si encuentra a alguien así que se siente mal, que está bajoneado, anímelo, y si es necesario, oblíguelo a que se bañe y se perfume. Va a empezar a mejorar, se va a sentir mejor. Lo han comprobado ahora, pero Dios lo sabía y Él lo hizo. El profeta Oseas, en el pasaje que hemos leído, habla del arrepentimiento que trae respuesta de bendición
Y podemos sentir, mientras leemos Oseas 14, yo a partir de este tema que me hicieron estudiar, empecé a sentir olores en la Biblia. Ahora a la mañana abro mi Biblia, empiezo a leer y empiezo a sentir el olor. Olor a perdón, el olor del perdón. Y lo vamos a ver allí, el rocío. ¿Vieron el olor a la mañana temprano? Lirio, cedro, olivo, vino del Líbano y pino verde. El olor del perdón, según va a decir el profeta Oseas en este capítulo 14. Cuando viene el arrepentimiento y nosotros le decimos a Dios, quita toda iniquidad, acepta el bien y te daremos ofrenda de nuestros labios. No vamos a confiar más en libertadores o en protección ajena. No diremos más, no nos jactaremos más de lo que hicimos, no diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano, el que no tiene nada, el más desposeído, es el que alcanza misericordia. Mientras vamos a Dios queriendo hacer ver todo lo que somos y tenemos, perdimos. Cuando vamos necesitados a Él, recibimos la bendición. Y quisiera hacer 3 consideraciones para ser olor grato a Dios y a los demás también, olor grato. El perfume va sobre limpio. Todos habrán experimentado el querer echar un poco de perfume y si está sucio, peor. Arruina el perfume y no saca el olor a sucio. Por eso dice la Biblia, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y haya ungüento sobre tu cabeza. El ungüento era un perfume con una base de aceite, que inclusive había uno que era sagrado y no se podía hacer ni usar en otra cosa, que era el perfume de la unción. Salmo 133 dice que venía sobre Aarón el sacerdote y lo bañaban en perfume. Era un aceite aromático que simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. O sea que cuando está el Espíritu de Dios no solo hay libertad, huele bien. Haya ungüento sobre tu cabeza. A la Odisea dice en Apocalipsis, te aconsejo que compres vestiduras blancas. Dice, dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y añade, estos han salido de la gran tribulación, porque tribulaciones va a haber. Muchas veces no nos vamos a sentir bien. Pero ¿qué hacemos al salir de la tribulación? Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Sobre limpio. Sobre nuevo, nacido de nuevo. A veces queremos nosotros perfumar a la gente, decir, no, tenés que ser más bueno, no tenés que hacer cosas malas, pero si no nació de nuevo, si no ha sido lavado por la sangre del Cordero, eso no va a durar. Es más, va a repugnar. Tiene que haber vida para que el olor sea grato, para que el perfume sea grato. Marta lo sabía. Los judíos embalsamaban cargados de perfume a sus muertos, pero ellos sabían que después de 4 días, si no hay vida, si no está limpio, si no está hecha la obra de Dios, huele mal. La única forma de que este olor grato esté en nuestras vidas es que nuestras vidas sean renacidas y permanezcan limpias, lavados una y otra vez, como cantamos a veces, una y otra vez necesito ser lavado por ti. Cada vez que algo mancha nuestra vida, cada vez que algo impacta nuestra vida, cada vez que algo nos daña
debemos ir a la presencia del Señor y ser lavados para que sea olor grato, perfume a limpio, olor de vida todos los días sobre limpio, sin contaminarse. En segundo lugar, Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder, dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Cosas pequeñas, un desperdicio, una mosca chiquita, arruinó el olor del perfume. Y podríamos pensar en pequeñas cosas para perfumar nuestra familia, el lugar donde nos desempeñamos, nos movemos. Hay una historia preciosa de una mujer de Dios que vivió por el fin de 1600 y principio de 1700. Era una mujer creyente en Inglaterra, Susana Wesley. Ella fue la madre de los Wesley, los dos hijos de ella, que transformaron en esa época Inglaterra, que era una perdición, un caos. Algunos dicen que hasta se salvó Inglaterra del baño de sangre que sufrió Francia con la Revolución Francesa, porque los Wesley habían recorrido toda Inglaterra predicando el Evangelio y las familias habían cambiado. Ya no se explotaba más a los niños que trabajaban en las minas y morían. De 13, 14 años morían porque trabajaban en las minas de carbón. Se habían cerrado las tabernas, los lugares de prostitución se habían cerrado. Y la mamá de estos dos, Wesley, fue Susana. Susana tuvo 19 hijos, 10 se le murieron. Uno de ellos, Samuel, uno de los que fueron grandes predicadores después, no habló hasta los 5 años. Y ella intentaba y procuraba que ese niño hablara, que pudiera hablar, y un día dice que estaba en la casa acomodando las cosas y decía, Samuelito, Samuelito, ¿dónde estás? Si te pudiera escuchar. Y abajo del mantel de la mesa escuchó, aquí estoy, mamá. Y fue la primera vez que su hijo habló solo por la oración, porque no tenía otro recurso. ¿Ves? Pasaron grandes necesidades, pero ella se había propuesto que sus hijos, dice que a partir del 9º hijo, empezó ella a separar cómo mantener el perfume con 19 hijos, ¿no? Ella empezó a separar 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde para orar. Olor grato al Señor. Muy temprano en la mañana y muerta de cansancio en la noche, de rodillas, orando por su familia. Su esposo era pastor y viajaba muchísimo, así que ella tenía que hacerse cargo de todo. Y dice que fue entendiendo en esa sabiduría que Dios da en su presencia, que tenía que dedicarle, cosa que se ha descubierto en la psicología hace pocos años, que tenía que dedicarle a cada hijo un momento especial. Así que en la semana, bueno, le quedaron 10 hijos nomás, pero ella en la semana tenía que dedicar 10 horas, una para cada hijo, en diferentes días, para dedicarle 1 hora completa a ese hijo. No al montón. Con ese hijo ella preparaba algo para tomar, se sentaba, salían a caminar y conversaban. Y ella les enseñaba. Y se hicieron famosas 8 reglas que son perfume en la familia. Ella decía, ayuda a tus hijos a superar su egoísmo. Natural, el egoísmo, no, esto es mío. Él me lo sacó, dámelo. Y entonces ella decía, ayuda a deshacer el egoísmo. Y colabora en la salvación de sus almas. Enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. No les des nada que pidan con lloro,
sino lo que pidan con educación. No castigues las faltas que confiesan enseguida y aquellas de las que ves que se arrepienten verdaderamente. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. ¿Qué sería un acto pecaminoso? Lo que va contra la ley de Dios: mentir, robar, faltar el respeto a los padres, querer lo que tiene otro. Son mandamientos, los 10 mandamientos. Esas cosas ella no permitía que pasaran sin castigo. Las faltas que eran confesadas enseguida y aquellas de las que ellos se arrepentían eran perdonadas rápidamente. Nunca castigues al niño 2 veces por la misma falta. Es decir, si ya se corrigió, no estar continuamente recordando porque vos hiciste esto, porque vos hiciste aquello. Eso es una mosca muerta, trae mal olor al perfume. El corregir una vez y ya está, es olor grato. Alienta y premia las buenas conductas. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Y en esta regla ella decía a sus hijos, y los enseñaba firmemente: aunque sea un alfiler que es de tu hermano, tenés que pedírsela con buenos modales. Por favor, ¿me prestás tu lápiz, tu lapicera, lo que fuera? Nunca tomar algo del hermano sin haber pedido permiso. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Una promesa sin cumplir es una mosca muerta que arruina el perfume de la familia. No obligues a trabajar a tus hijos antes que sepan leer bien. Y aún sus hijas, que en ese tiempo las mujeres no tenían el privilegio de aprender a leer y de estudiar, las hijas, todas las hijas de Susana, supieron leer, fueron mujeres instruidas, los hijos también. Y bueno, hay el recuerdo, ¿no?, de muchos himnos escritos por los Wesley que hasta el día de hoy nos bendicen. Una transformación tremenda, porque hubo una mujer con 1000 problemas y más de los que podemos tener cualquiera de nosotros hoy en día, que decidió no dejar que nada arruine el perfume de su hogar. Tampoco es bueno o es una pequeña locura querer cambiar a los que viven alrededor nuestro. La esposa del doctor Billy Graham decía: mi deber es amar a mi esposa y Dios puede cambiarlo. Y cuando le contaba esto a mi hija, a Kitty, me decía: pero mamá, hasta Billy Graham lo quiere cambiar la mujer. No hay un hombre en el mundo que su esposa no quiera cambiarlo. Y bueno, uno vive juntos, seguramente el marido también quisiera cambiar cosas de su mujer, pero esta es una pequeña mosca que nos arruina el perfume del hogar. Cuando uno está, yo lo voy a cambiar, yo le voy a decir, yo lo voy a hacer, no. Puedo cambiar yo mismo. Y eso será olor grato en el hogar. Solamente podemos cambiarnos nosotros mismos. El olor a hogar depende de que no dejemos esas pequeñas cosas que arruinan el perfume del mejor perfumista. Pero también, y en tercer lugar, no todos apreciarán nuestro perfume. No todos. 2 Corintios 2, 15, 16 dice que nosotros somos olor de Cristo a los que se salvan, pero olor de muerte a los que se pierden. Tenía en Posadas una hermana paraguaya, preciosa mujer. Con ella yo aprendí que se podía orar por los animales, porque viene un día desesperada ella a decirme: ay, Elizabeth, no sabe lo que hice. ¿Qué podía haber hecho Margarita si era una mujer excelente? Digo, ¿qué puede haber hecho de malo esta mujer? ¿Sabe lo que hice? Oré por mi perrita. Dice, estaba que se moría porque no podía tener los cachorros. Dice, yo oré y los cachorros nacieron. Digo, ¿y eso qué te dice? ¿Qué Dios te oyó?
Entonces fuimos a buscar en la Biblia y encontramos allí en Proverbios que dice que aún la bestia del justo es bendecida, porque vive en la casa de alguien que la va a bendecir, hasta la mascota bendecida. Pero ella tenía sus hermanas que no conocían al Señor. Y me contaba que un día una de sus hermanas le dijo: Margarita, no te aguanto. Esa humildad que tenés, hermana, es una porquería, no la puedo soportar. Claro, ella era tan sencilla, tan humilde, tan preciosa, que a las hermanas las sacaba de quicio. Así que no todos van a aceptar el perfume. Para algunos va a ser olor de Cristo, para otros van a decir: ¡ah, apesta! María, la hermana de Marta, tenía un perfume, ustedes saben la historia, costosísimo, de nardo puro. Y ella se enteró que otra María era otra, que era una mujer de una muy mala vida. Había sido tocada en su corazón por la predicación de Cristo, por su amor, por su santidad. Y dice que cuando Jesús estaba invitado a comer en la casa de un fariseo, Simón, por ahí cerca de donde vivían María y Marta también, esta mujer entró en la casa con un perfume también, pero dice que lo derramó sobre los pies y llorando ungía los pies de Jesús, lloraba y los secaba con su cabello. Y el fariseo se escandalizó, dijo: no se da cuenta, ¿qué clase de profeta es Jesús que no se da cuenta que la mujer que lo está tocando es una mujer pecadora? Y Jesús intuyó los pensamientos del fariseo. Le dijo: Simón, te quiero hacer una pregunta. Como hacía siempre, ¿no? Sí, la pregunta te hace pensar, porque uno se manda con sus conceptos así, en forma directa, pero cuando te preguntan vos lo repetés. Uy, ¿qué estaba pensando? Le dice: cuando llegué a tu casa, era una costumbre judía, ¿me diste un beso? No lo había saludado con un beso. Esta mujer no deja de besar mis pies. Cuando entré en tu casa, ¿me diste agua para lavarme? Otra costumbre, porque venían con los pies del polvo del camino. Esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas. Me ungiste, era una costumbre, sería lindo recuperar la costumbre esa. Llegaba de visita a la casa y la saludaba y le ponían un poquito de perfume, los ungía. Una manera de demostrar cariño, que se ha perdido, pero me parece muy, muy lindo. Dice: esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. Por eso sus muchos pecados le son perdonados, porque ha amado de esta manera. Y entonces María, que no era igual que esta mujer, pensó: ¿qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Cómo puedo demostrar? Y yo calculo, porque como somos las mujeres, vieron que pensamos 10 cosas al mismo tiempo y las ideas van y vienen y nuestra cabeza es un hervidero, y ella habrá dicho: pero si yo le pongo perfume van a pensar que algo habré hecho, ¿no? Lo primero que van a decir los vecinos: María parecía tan bonita, pero está haciendo lo mismo que hizo, no le importó. Ella llevó ese perfume valiosísimo y dice que lo derramó sobre su cabeza. ¿Cómo se hacía para ungir a los sacerdotes? Y bajó el perfume de nardo sobre el cabello, el cuerpo, lo impregnó. Y dice que la criticaron, dijeron: ¡qué desperdicio! Si este perfume es como también nuestras ofrendas. Y todo dice: pero ¡qué desperdicio! Si esto vale tanto, se podría haber vendido. Y enseguida sacaron, no había calculadora, pero sacaron esto por tanto, y por el euro y el oro y el dólar. ¿Esto vale? ¿Cuántos pobres se podrían haber ayudado con esta plata? Y esta mujer la está desperdiciando. Y Jesús le dijo: no la critiquen. En todos los lugares donde se habla del Evangelio se va a contar la historia de esta mujer
y ella me ha ungido para mi sepultura. Y saben que cuando Cristo fue a la cruz, escuchamos en la vigilia unida que tuvimos que Él hasta la ropa le sacaron. Nosotros vemos a Cristo crucificado con un taparrabo, pero los crucificados eran expuestos, desnudos, a la vergüenza de todos los que pasaron, a tener vergüenza de todos los que pasaron. Pero había algo que se había impregnado en el cabello y en la piel del Señor, el perfume que puso María. Y en medio del dolor y del sacrificio, no sabemos en qué medida ese perfume le alivió su sufrimiento. Le hizo sentir ese amor. Si Él había dicho de la mujer pecadora, fíjate cuánto ama y sus pecados le son perdonados. De esta mujer, que era una mujer sencilla, que se sentaba a los pies de Jesús, hasta su hermana la retaba diciendo que estás perdiendo tiempo, y sin embargo ella quiso hacer la misma ofrenda para Él. Olor de Cristo a los que se salvan, olor de Cristo, una buena obra me ha hecho, dice. Cada uno pensaba en sí mismo. María pensaba en Jesús. ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Qué puedo darle? Sí, le doy todo. Olor de Cristo llevando la cruz cada día, manso, humilde. Olor de Cristo hablando al ladrón. Olor de Cristo perdonando, hermanando. Si alguien no aprecia este olor de Cristo, este perfume, grato a Dios, grato a nosotros, si para alguno es olor de muerte, es porque se pierde. Y tenemos que tener mucha compasión de la gente que no entiende, porque va a la perdición y no entiende que servir, como dice Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos, es olor grato al Señor. Perdonar es olor grato al Señor. Hablar y aún ocuparse de la persona más perdida es olor grato al Señor. Transmitir paz, hermanar a los que nos rodean es olor grato al Señor. Dios nos ha dado un sentido del olfato en lo físico y tenemos que disfrutarlo. Supongo que en la eternidad va a ser más, siempre todo va a ser mucho más de lo que es acá, pero acá tenemos, yo tengo allí en mi casita tapada de flores, estoy por todo, planté tantas plantas que ahora no sé, bueno, las tengo que podar, pero está todo lleno. Y puse unos pinos también, y cada vez que paso saco o la frutita o la ramita del pino o del eucalipto para sentir el olor, disfrutar lo que Dios nos dio. Pero también tener olor grato en la presencia de Dios y entre nuestra familia, sabiendo que algunos no lo van a aceptar. Dios nos conceda influir con olor de Cristo, olor de hogar, olor sin contaminación, sobre limpio, olor de vida a los que se salvan. Oramos para que sea de esta manera. Señor, hay un perfume que además de nuestra alabanza y adoración queremos ofrecer a ti. Queremos, Señor, que lo sientas cuando nos miras en nuestra casa. Una actitud de servicio, una actitud de perdón, un buen trato, unos buenos límites, una buena enseñanza a los hijos, un buen acuerdo entre esposo y esposa, una buena relación con los familiares, fuera de casa, perfume de Cristo, olor de Cristo. Y Señor, que pueda estar y impregnar de la cabeza a los pies. Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía.
es como el buen óleo que desciende por Aarón y empapa su vestidura. De la cabeza a los pies, bendito Cristo, seamos impregnados de este olor de vida. De la cabeza a los pies, oh Dios, como iglesia aquí en Berisso, Ensenada, La Plata y en los lugares del país que tú nos estás dando, podamos ser olor de Cristo para salvación de miles. Oh Señor, y podamos no dañar ese perfume con pequeñas locuras, podamos tener vidas con sentido, vidas de bendición, podamos entender que hay tribulación, pero podemos ser lavados y limpiados y restablecidos cuando vamos a ti con arrepentimiento y con búsqueda. Que puede ser quitado el olor de la rebelión, que puede venir sobre nosotros esa gracia que perdona, que llena de aromas nuestra vida, Señor. Qué maravilloso lo que hiciste, qué hermosa es tu obra. Queremos disfrutarla en lo material, pero queremos vivirla en lo espiritual. Y enséñanos a tratarnos de esa manera, que podamos acrecentar el perfume de nuestros hermanos, conocidos, amigos, familiares, con la vida de Cristo fluyendo, ese olor grato en tu presencia, oh Dios. Gracias porque nos has ministrado. Gracias porque realmente baja sobre nuestras almas esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Gracias porque el ejemplo, la vida, el poder de Cristo en nosotros lo hace posible. Gloria a tu santo nombre. Nos consagramos a ti, Señor, para que tú restaures si algo se perdió, para que tú limpies si algo se manchó, para que tú renueves la unción. En todo tiempo sean blancos los vestidos y haya unción en nuestra cabeza. En el hogar, en la iglesia, en la calle, que no nos saque la locura que el mundo vive, que no nos saque, oh Dios. Venimos a ti a buscar esta gracia, en tu santo nombre. Amén, amén.